Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana, hasta donde puedo ver, de este miércoles 14 de mayo del año 2025. Y ya estamos arrancando en Conexión por TVV Network y Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Hoy es el día de San Matías y de San Miguel Garicoitz. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy, repite la luna menguando en Sagitario. Luna para irse de parranda, para descansar, pero estamos en miércoles, en el ombligo de la semana, como dicen. Y hay que trabajar. Es la luna para buscar la verdad. Luna menguante en Sagitario, Sol en Tauro. Este miércoles 14 de mayo. El 14 de mayo de 1787, los delegados se reúnen en la ciudad de Filadelfia para redactar la Constitución de los Estados Unidos. El 14 de mayo de 1813, en la Nueva Granada, Simón Bolívar arranca la campaña admirable. El 14 de mayo de 1897, el ingeniero eléctrico italiano Guillermo Marconi hace la primera transmisión de radio de la historia. La comunicación inalámbrica se realizó a través de mar abierto, a una distancia de 6 kilómetros, desde el canal de Bristol, en Inglaterra, a Penarth, en Gales. El mensaje: ¿estás preparado? El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión decreta ya como primer ministro el Estado de Israel y la Organización de Naciones Unidas admite en su organización al Estado de Israel. Hoy está cumpliendo, 56 años Cate Blanchett. Está muy, muy joven. Pero más joven aún está el señor Mark Zuckerberg, que está cumpliendo apenas 41 años en el día de hoy. El programa que te hemos preparado lo vamos a iniciar en Mibane, Carolina del Norte, con el economista José González. Con él vamos a abordar los acuerdos que ha firmado el presidente Donald Trump en Arabia Saudita y todo lo que esto va a implicar para la economía en Estados Unidos. Luego, en Barcelona vamos a conversar con Isidre Ambrós, periodista español, autor del libro La cara oculta de China, experto en cuestiones chinas. Y con él vamos a hablar de la reunión de la CELAC allá en Pekín y en particular del fortalecimiento de la relación entre Brasil y China con el abrazo entre Lula y Xi Jinping. Luego vamos a conversar aquí en Miami con nuestro compañero Fernando Arriaza a propósito de esa histórica decisión, insólita para muchos, del comisionado de béisbol que le ha levantado el veto histórico a Pete Rose, y a Shoeless Joe Jackson y a otros que ahora pueden ser elegibles de manera póstuma al Salón de la Fama del Béisbol. El foro de hoy, ¿qué es la identidad cultural? Lo vamos a abordar con dos sociólogos, Tulio Hernández en la ciudad de Bogotá y Guillermo Flores Borda en la ciudad de Boston. Luego conversaremos en Madrid con el periodista venezolano Eugenio Martínez, experto en el tema electoral. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral eliminó el código QR en las actas electorales para estas elecciones del 25 de mayo? Después iremos a Puebla, en México, para hablar con el periodista Alberto Rueda. La violencia no amaina en México, es asesinada en Veracruz una candidata del partido Morena en pleno mitin. Y cerraremos con Santiago Vargas Domínguez. Él es astrónomo, él es doctor en astrofísica y profesor asociado del Observatorio Astronómico Nacional de Colombia. Un nuevo tipo de agujero negro. ¿Qué son las extrañas explosiones espaciales que los científicos aún no logran entender? Ese el programa que te hemos preparado para el día de hoy. A las 9:05 de la mañana vamos entonces con nuestro editorial.
Escribe el politólogo Ángel Álvarez. Ha fallecido Pepe Mujica, luchador incansable, política y personalmente comprometido con la justicia social y la democracia plena, que vivió una larga y aleccionadora vida, una de esas que no abundan en esta época de falta de brillo y de congruencia entre la palabra y la acción. Curioso que muchos están subrayando precisamente la coherencia que tuvo José Pepe Mujica como político, en su discurso y en su accionar. El País en Madrid hoy publica una amplia reseña que escribió Martín Caparrós, guerrillero, rehén, presidente, filósofo, la vida inmensa de Pepe Mujica. Se pregunta por qué, en un mundo que desprecia a los políticos, tantos lo apreciaban. Quizá porque hablaba un idioma que parecía nuestro idioma. ¿Por qué lo respetábamos?, escribe Caparrós. ¿Por qué le creíamos? ¿Por qué lo escuchamos tantas veces con ese agüita en el repulgue de los ojos? ¿Qué tenía ese señor lleno de arrugas, el bigotito gris, los pelos y la barba mal cortados, la panza desbordada, las ojeras, la cara de yo no fui, pero si les contara, la boina que le debía más al peón de campo que a cualquier Guevara? ¿Por qué en un mundo que desprecia a los políticos tantos lo apreciaban? Quizá porque hablaba un idioma que parecía nuestro idioma. Quizá porque guardaba convicciones que tantos han perdido. Quizá porque decía lo que otros callan. O sería porque sus 4 vidas tuvieron una coherencia que muy pocos tienen. Pasa entonces Caparrós en esta amplia reseña a contarnos su vida, todas las vicisitudes por las que pasó, la acción clandestina, la cárcel, luego la presidencia. Hablando de la presidencia, escribe Caparrós, su presidencia tuvo sus altos y sus bajos, como todas. Promulgó la ley del aborto que su predecesor había vetado y el matrimonio igualitario. Dijo Mujica, el matrimonio gay es más viejo que el mundo. Tuvimos a Julio César, Alejandro el Grande, dicen que es moderno y es más antiguo que todos nosotros. Es una realidad objetiva, existe. No legalizarlo sería torturar a las personas inútilmente. ¿Cuánta razón tenía en esto? Cierra Caparrós con este párrafo. La gente tiene que vivir audazmente para adelante, citando a Mujica. Hay que servir para abono y no para estorbo. Servir para abono significa mineralizarse, simplificarse, volverse algo útil, perder el sentido de pertenencia. Lo importante no es que quede el nombre, sino algunas ideas sembradas, sin saber ni preguntarse de dónde vienen, que se las tomen como propias. Y remata entonces Caparrós, es justamente eso. Dan ganas de citarlo y citarlo, callarse la boca y que hable él. En tiempos en que las izquierdas son timoratas o dogmáticas, autoritarias o infructuosas, sus palabras nos interpelaban, nos hacían pensar cosas, nos abrían esperanzas. Por eso, mal que le pese, el exguerrillero, expresidiario, expresidente, exviejo sabio Pepe Mujica seguirá hablando por mucho tiempo. Y recordemos la postura muy fuerte y militante que tuvo en contra de Nicolás Maduro. En una entrevista, Mujica había dicho que Maduro hizo fraude en las elecciones del 28 de julio. Lo que me revienta, dijo Mujica sobre esto, es cuando juegan a la democracia y hacen elecciones, y según el resultado lo altero, hago fraude o me mando una cagada, o una cosa o la otra. Así hablaba Pepe Mujica. No está. Se quedó hasta el final manejando su pequeño Volkswagen. Cuando le preguntaron si era pobre, él decía, no, solo que vivo con lo necesario. Y quiero cerrar con esta cita. Nadie te puede devolver lo que perdiste. En la vida hay que aprender a cargar con una mochila de dolor, pero no vivir mirando la mochila. La vida hay que mirarla hacia adelante. Cada madrugada amanece y la vida es por venir. Y es tan hermosa la vida que hay que defenderla y hay que quererla.
puedes caer 1000 veces. El asunto es que tengas la fuerza y el coraje de volverte a levantar y volver a empezar. Y el volver a empezar es una actitud general que hay que pregonar en la vida. Los únicos derrotados en el mundo son los que dejan de luchar y de soñar y de querer. Pepe Mujica. 9:10 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso las noticias más importantes del día de hoy. Y a las 9:14 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. Arabia Saudita prometió miles de millones de dólares en acuerdos con Estados Unidos en ámbitos como defensa e inteligencia artificial durante la visita del presidente Donald Trump, que en un gesto diplomático anunció que levantará las sanciones contra Siria. Trump acogió positivamente la promesa de Mohammed bin Salman de $600 millones en inversiones y bromeó diciendo que Riad debería invertir $1 billón. Dijo el presidente: tenemos los mayores líderes empresariales del mundo hoy aquí y van a irse de aquí con un montón de cheques. Eso le dijo al príncipe. En el caso de Estados Unidos probablemente estemos hablando de 2 millones de empleos, finalizó el presidente. Donald Trump se reunió hoy, miércoles, con el presidente interino de Siria, Ahmed al-Shara, durante más de media hora, después de que ayer anunciara el levantamiento de todas las sanciones al nuevo gobierno de Damasco para darles una oportunidad para ser grandes, cita textual para Trump, quien dijo que tiene la esperanza de que al-Shara, quien fuera líder de la rama siria de Al-Qaeda, pero quien ha ido moderando su Medio Oriente en el medio de la controversia generada por sus planes de aceptar el regalo de Doha de un avión de lujo de $400 millones. Vale 100 veces más que cualquier otro regalo presidencial de un país extranjero combinado desde el 2001. La donación prevista del 747, que servirá inicialmente como Air Force One antes de ser entregado a la biblioteca presidencial de Donald Trump, ha generado preocupación entre demócratas y republicanos por motivos éticos y de seguridad. Los opositores argumentan que el regalo viola las normas anticorrupción, mientras que los senadores republicanos declararon a Semaphore que temen las implicaciones para la inteligencia de volar en un avión ofrecido por un país extranjero. La controversia amenaza con empañar un viaje que se ha centrado en acuerdos de inversión en seguridad e inteligencia artificial y que hoy gira en torno a una cumbre entre Estados Unidos y el Consejo de Cooperación del Golfo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitará Turquía esta semana para mantener conversaciones de paz con Rusia. Estas conversaciones, programadas para mañana jueves en Estambul, serán las primeras negociaciones directas entre ambos países desde poco después del estallido de la guerra a principios de 2022. El presidente ruso Vladimir Putin propuso las negociaciones el domingo en respuesta a la presión europea para un alto el fuego de 30 días. Putin ha dudado sobre su asistencia a las negociaciones esta semana. Según se informa, una delegación podría estar encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. La oferta de Putin pretendía evitar nuevas sanciones a los sectores petrolero y financiero ruso por parte del Reino Unido, Alemania, Polonia y Francia. Estos países ahora pretenden imponer sanciones si las conversaciones no logran un alto el fuego. Las negociaciones se producen mientras Rusia controla parte de 4 regiones del sureste de Ucrania. El gobierno del presidente Trump pidió ayer a la Corte Suprema que le permita reanudar las expulsiones de más de
200 migrantes venezolanos que están retenidos en un centro de detención en Texas. La petición llega poco más de un mes después de que este tribunal interviniera de emergencia y bloqueara el traslado de estos hombres hacia una mega cárcel en El Salvador, conocida como el SECOT. En un recurso judicial de más de 60 páginas, los abogados del Ejecutivo señalan que los hombres están causando una situación peligrosa en el centro de detención. Según el texto, 23 de los migrantes se atrincheraron recientemente en una celda durante horas y amenazaron con tomar rehenes y hacerle daño a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Tras el incidente, estos hombres fueron trasladados hacia otro centro en Texas. El lugar en donde estas personas están detenidas es el centro Blue Bonnet en Anson, donde recientemente imágenes capturadas con un dron mostraron a varios migrantes formando las palabras SOS en el patio. En Venezuela, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, confirmó después de más de 90 horas la detención del abogado, activista de derechos humanos y miembro del equipo de exigibilidad de Provea, Eduardo Torres, a quien vieron por última vez el viernes 9 de mayo cuando salía de una actividad en Parque Central, Caracas. Tras una rueda de prensa de Provea y el pronunciamiento en rechazo a su desaparición forzada por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, el fiscal venezolano dio cuenta de la aprehensión de Torres en un comunicado en redes sociales y dijo, cito, Eduardo Torres, a través de una estructura denominada Nodos de Formación Ciudadana, financiada por agentes extranjeros, usaba talleres de formación como fachada para organizar focos de violencia, llamando a la destrucción de los centros electorales y propagando mensajes de odio y aniquilación hacia las autoridades del Estado legítimamente constituidas. Fin de la cita. El fiscal Saab aseguró que Óscar Murillo, el actual coordinador general de Provea, quien emitió, según Saab, acusaciones temerarias que son utilizadas en el exterior para agredir a la Constitución y al pueblo venezolano, dijo Saab, el Ministerio Público se encuentra evaluando desde el punto de vista jurídico si se procede a accionar en respecto a la legalidad interna de Venezuela. Fin de la cita. José Pepe Mujica, el exguerrillero que gobernó Uruguay con un discurso anticonsumista que lo transformó en referente de la izquierda latinoamericana, murió ayer a los 89 años, según informó el actual mandatario Yamandu Orsi. El pasado mes de noviembre, en una entrevista para AFP, José Mujica, gran aliado del chavismo en el pasado, criticó al gobierno de Nicolás Maduro y lo calificó de autoritario. En esa oportunidad, Mujica dijo que más allá de perseguir opositores, Maduro también hace lo mismo a los miembros de su partido. De igual forma, resaltó que personalmente tenía íntima discrepancia con los regímenes autoritarios. En una entrevista previa, Mujica ya había dicho que Maduro hizo fraude en las elecciones del 28 de julio y es algo que le molesta. Cito a Pepe Mujica. Lo que me revienta es cuando juegan a la democracia y hacen elecciones y según el resultado lo altero, hago fraude o me mando una caga. O una cosa o la otra. Eso dijo en una entrevista concedida al país de Uruguay, donde se refería al caso venezolano, al nicaragüense y al cubano. Mujica será velado hoy en el Palacio Legislativo tras un cortejo fúnebre que recorrerá parte de Montevideo en el día de hoy. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestra primera entrevista del día de hoy en Conexión. Toma nota de este número telefónico. 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos, una abogada venezolana con más de 25 años de experiencia trabajando migración en los Estados Unidos. Está licenciada para trabajar en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela,
Llama al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada, sin costo adicional para ti, va a repicar aquí en Estados Unidos, en Miami, en la oficina de la doctora Burgos. Son tiempos muy complicados en materia migratoria, especialmente para los venezolanos. Es imperativo, urgente tener un buen abogado de migración. Te recomiendo a la doctora Burgos. 305-468-0044. 305-468-0044. Y a las 9:28 de la mañana vamos hasta la ciudad de Mebane, en Carolina del Norte, donde está el destacado economista y analista político José González. José, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buen día, César Miguel. Un placer siempre estar en el programa. 600,000 millones de dólares en inversiones ha ofrecido el príncipe saudí a Estados Unidos. ¿Qué ha firmado el presidente Trump en Arabia Saudita y de qué manera eso va a redundar en beneficio para Estados Unidos? Porque él ya adelantó que venían como 2 millones de empleos. Básicamente los anuncios desde Arabia Saudita han sido positivos y subrayados por la administración Trump en esta visita. Sin embargo, no queda claro, como en anuncios anteriores, cómo es que se van a realizar estas inversiones y cómo es que vienen los compromisos. De nuevo, vuelve a ser una manifestación de buenas intenciones. Por otro lado, César Miguel, lo que queda claro en esta visita es que las inversiones de Arabia Saudita, muchas de ellas ya están en proceso vía el Fondo Soberano de Inversión de Arabia Saudita y relaciones existentes con el país, anuncios importantes en términos de tecnología y defensa, tomando en cuenta que la relación en cuanto a inversión en defensa, en adquisición de defensa de Arabia Saudita en los Estados Unidos es histórica y constante, cosa que ha señalado la Casa Blanca esta mañana después de los anuncios. Los compromisos de Arabia Saudita son por 600,000 millones de dólares. La administración esperaba que llegaran a $1 trillón y son en 4 años. En la visita a los Emiratos Árabes Unidos, se espera un compromiso de 1.4 trillones de dólares por 10 años. Y en Qatar, lo que queda claro es la donación del avión al presidente Trump, que ha causado tanta controversia en los Estados Unidos por 400 millones de dólares. Importante señalar que si bien los anuncios son importantes y significativos, los socios en términos de inversión más importantes de los Estados Unidos siguen siendo Japón, Canadá y Alemania, que en el año 2023 invirtieron 783,000 millones de dólares, 749,000 millones de dólares y 657,000 millones de dólares en un solo año, comparado a los compromisos de Arabia Saudita y los Emiratos, que son a 4 y 10 años. Algo que me llama la atención, hubo acuerdos militares. De hecho, llegó un momento en que el presidente Trump habló de que era la negociación armamentista más grande que se había hecho. Y esto está armando a un país árabe en un momento donde no deja de ser significativo que no se pare en Israel para ver al señor Netanyahu, aunque lo recibió no hace mucho en Washington. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿A cuánto asciende esa inversión, José? Curiosamente, básicamente casi 157,000 millones de dólares, 160,000 millones de los 600,000 millones comprometidos. En el discurso que dio el presidente Trump luego de las reuniones, no mencionó ningún aspecto geopolítico. No habló de Gaza, no habló de la guerra en Israel. Sí. Mencionó el tema de Irán. Se ha reunido con el presidente de Siria, prometiendo que se van a retomar las relaciones con Siria. Subrayó el origen del desarrollo de Arabia Saudita. Ha sido una visita fundamentalmente enfocada en los negocios, no en términos geopolíticos. De nuevo, las relaciones
de defensa la relación de defensa más importante de los Estados Unidos es Israel, pero Arabia Saudita siempre ha estado entre las principales, porque Arabia Saudita siempre funcionó por la relación histórica en términos energéticos entre los Estados Unidos y el reino de Arabia Saudita. Siempre ha sido las fundamentales, porque ha sido un ancla. Esas relaciones fueron tensas en las últimas administraciones, particularmente en la administración Biden, y lo que está haciendo el presidente Trump, como hizo. Recordemos que su primera visita en su primera administración fue a Riyadh, y esta segunda es a Riyadh, ya ha manifestado que tiene una... I like him too much, le dijo al príncipe Bin Salman. Bin Salman en Arabia Sí. Saudita. Probablemente porque la personalidad de ambos es muy grande. Casualmente el The Economist le dedica la carátula de esta semana a Arabia Saudita y los avances que se han dado en Arabia Saudita. Siempre ha habido una aproximación dual. Por un lado, el reino, cierto que se está modernizando, cierto que está cambiando ciertas leyes y parámetros, pero sigue siendo un reinado que gobierna con mano dura, sigue siendo un ancla en términos de defensa para los Estados Unidos en Medio Oriente. Recordemos de nuevo que estas inversiones de 600 mil millones de dólares que no han sido definidas concretamente, como los acuerdos con China y el Reino Unido en términos de tarifas, contrastan además con los planes de desarrollo de Arabia Saudita al 2030, que involucran una cantidad de inversiones que tampoco están concretadas ni definidas. Y en términos de promesas, el mismo príncipe le prometió al presidente Biden en su visita en su momento dado 13 millones de barriles de petróleo de producción al día, y Arabia Saudita nunca llegó a esos niveles ni a suplir a los Estados Unidos como se comprometieron en su momento. Está en Qatar en este momento ya el presidente Trump. Y subrayaste lo del avión. ¿Hay algo más de esta visita a Qatar? Aparte del detalle del avión y del detalle de que estamos hablando de un país pues que se le señala haber sido financista de Hamas. ¿Qué nos dice? En los anuncios previos, que en diferencia a Arabia Saudita y a los Emiratos, no se ha mencionado ningún compromiso de inversión de Qatar. Qatar ha venido desempeñando un rol importante en términos diplomáticos recientemente. Fue donde se negociaron la liberación de los rehenes entre Israel y Hamas, y sin embargo Qatar ha sido cercano a Hamas, es donde está basado el Yasir. Había una reacción negativa de parte de ciertos comunicadores cercanos a la administración Trump por esa aproximación, y más allá del avión, pues no hay ningún compromiso. Y como sabes, lo del avión está generando una serie de discusiones en términos que el presidente pareciera estar enfocado en recibir el regalo, y sin embargo siguen habiendo una serie de problemas en términos de seguridad y la ley de monumentos, el capítulo en la cuestión de monumentos, en los cuales ciertos regalos que recibe el presidente de los Estados Unidos tienen que ser aprobados por el Congreso. Ejemplo, la Estatua de la Libertad, que fue donada por el gobierno francés y aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Veremos. El detalle está, José, en que el presidente Trump ha asumido que ese avión se lo están regalando a él y después pasaría a la biblioteca Trump, no a la administración de Estados Unidos. Exactamente. Pareciera que por ahí hay parte de la motivación. El problema en términos de seguridad es que tendrían que desarmar el avión completamente y volverlo a armar, y hay 2 aviones que están en proceso de ensamblaje para reemplazar a los aviones actuales del Air Force One. Sin embargo, el proyecto está muy atrasado y con un presupuesto sobredimensionado. Pareciera que el presidente quiere un avión en el corto plazo. No quiero cerrar esto sin una frase. Hay 2 frases que me llaman la atención. Una, gratis cueste lo que cueste. El presidente ha dicho, ¿cómo le voy a decir que no a algo que es gratis? Pero ustedes, los economistas, suelen decir que no hay cena gratis, ¿verdad? Porque siempre la va a pagar alguien. ¿Qué es lo que se está comprando en este caso con ese avión? Correcto, esa es una frase de Milton Friedman, el economista de la Universidad de Chicago. ¿Qué es lo que se está comprando? Influencia, relaciones, acceso. Es decir, de nuevo, mi madre me enseñó a no recibir regalos extraños. Es decir, porque todo regalo siempre tiene una opción o un interés
de por medio. Éticamente hay un gran cuestionamiento y sin embargo el presidente parece muy enfocado en recibir el dinero. El Congreso deberá tomar alguna decisión si es que tiene una mayoría o una iniciativa. El líder de la minoría en el Senado ya ha manifestado que va a hacer lo posible para impedir Claro. que tal regalo se materialice. José, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un placer, encantado. José González, desde Mebane, en Carolina del Norte. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Lula y Xi Jinping se reúnen en Pekín. Es el tercer encuentro en apenas 2 años, fortaleciendo así sus relaciones. Los intercambios han crecido desde el primer encuentro hasta alcanzar en el 2023 un récord de 157.500 millones de dólares, con un superávit favorable a Brasil de 51.100 millones de dólares. Esto luego de la cumbre de la CELAC, a la que también asistieron por América Latina Gustavo Petro de Colombia y Gabriel Boric de Chile. Vamos a hablar de China, de Xi Jinping y de esta aproximación a la América Latina, Suramérica, con Isidre Ambrós. Isidre fue durante muchos años corresponsal en China y es autor del libro La cara oculta de China. Vamos a Barcelona. Isidre, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos. Hola, buenos días para vosotros. Isidre, a ver, ¿cómo va esa aproximación china hacia la América Latina con el énfasis puesto en Brasil? Bueno, yo creo que además aquí hay dos factores importantes que suman. Uno es el interés de China por los países, digamos, emergentes. Uh-huh. Y en este caso se explica su interés por América Latina y en particular quizás por Brasil, por Chile, que son dos importantes locomotoras económicas del continente. Y a ello se suma también, yo diría, la apuesta de China, de Xi Jinping, de intentar robarle mercados, para entendernos, a Estados Unidos, o si no, darle a entender que están dispuestos a incrementar su presencia en lo que durante mucho tiempo fue denominado el patio trasero de Estados Unidos. Y más en estos tiempos de Donald Trump, que lleva a cabo una agresiva política de aranceles, ¿no? Arancelaria, sobre todo para los países asiáticos y en particular para China. ¿A qué se le atribuye que solo hayan ido Lula, Gustavo Petro y Gabriel Boric como presidentes suramericanos? Isidro. Bueno, ahí sí que es difícil o no es tan fácil responder. Yo creo que la presencia de Lula se explica porque Brasil es uno de los países miembros del BRICS, fundadores del BRICS, digamos, aunque bien es cierto que es una asociación de países en los que las 2/3 partes de la actividad corresponden a China y además no hay que olvidar que China es el primer socio comercial de Brasil desde el 2009 y hay un acuerdo de asociación estratégica global entre los dos países desde el 2012. Yo creo que fundamentalmente el tema de Lula es que busca mantener un equilibrio entre las dos superpotencias y posiblemente pida o espere de China mucha mayor cooperación al desarrollo. Unos gestos que yo creo que se han completado ahora en esta reunión de
de China con los países de América Latina en Pekín, en que se han firmado 30 acuerdos de cooperación bilateral entre China Ujú. y, y Brasil, y las empresas chinas se han comprometido a invertir cerca de 5.000 millones de dólares en los próximos años Ujú. en proyectos de infraestructura y desarrollo industrial en Brasil. Entonces, yo creo que básicamente es esto, es Sí. que Brasil busca además una proyección internacional en un nuevo mundo, digamos, multipolar en el que China tiene muchas cartas a jugar. Isidre, la pregunta de por qué estos tres presidentes y no otros, eh, evidentemente te la hago también como venezolano, porque Nicolás Maduro ha estado, digamos, adulando a Xi Jinping durante años, ha habido muchos negocios y hay una deuda inmensa de Venezuela con China y no ha figurado para nada en todo esto. ¿A qué se lo atribuyes? Bueno, yo creo que aquí hay también un par de elementos a tener en cuenta. Ujú. Uno de ellos es que yo creo que en el caso de China concretamente, la época de llevar a cabo grandes gestos económicos en favor de los países en desarrollo ha terminado, Ujú. entre otras cosas porque, bueno, pues porque China también tiene sus propios problemas económicos y no le sobran los recursos para irlos facilitando. Y en el caso concreto de Venezuela, precisamente ha acumulado unas deudas Ya. multimillonarias que no recupera. Y después, además de otro factor que digamos, China no tiene amigos o Ujú. aliados, sino socios comerciales solamente. Ujú. Y en esto, entonces, cuando los intereses ya no juegan, se enfrían las relaciones, Evidente, sí. creo. Así es. Isidre, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muy gentil. A vosotros. Isidre Ambrós es un experto en asuntos chinos, fue corresponsal allí durante décadas y es el autor del libro La cara oculta de China. Hacemos una pequeña pausa y regresamos en conexión. Siempre se ha asumido que apostar es pecado. En el mundo del béisbol quizás sea el peor de todos los pecados. Y varios han caído pues en ese error. Está el de comienzos del siglo pasado, el caso de los Medias Blancas de Chicago, que terminaron llamándolos los Medias Negras de Chicago. Entre ellos muy destacado el descalzo Jackson, Shoeless Jackson. Y más recientemente, en tiempos contemporáneos, el caso de Pete Rose, el mayor hiteador en la historia del béisbol, que cuando llegó a ser manager apostaba en contra de su equipo. Pero esa máxima, ese gran pecado ha sido borrado de raíz con la decisión de Rob Manfred, comisionado de béisbol. Él dice, el castigo era mientras estaban vivos, ya no. ¿Qué implica esto para el béisbol? Vamos a consultarlo con nuestro muy querido compañero Fernando Arriaza. Fernando, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, César Miguel. Gusto saludarte, saludar a toda tu gran audiencia. Sí, es una decisión realmente controversial, histórica, por donde se le mire. Es todo un tema que creo valdría la pena evaluarlo en uno de tus muy interesantes foros. Pero en principio, ante lo que describe César Miguel, y que das en la tecla adecuada, en la tecla correcta, me parece que este dictamen de Rob Manfred tiene una falla de origen al decir eso, que el castigo de MLB a las personas inhabilitadas finaliza con su muerte. ¿Qué es eso?
¿Cómo se come eso? O sea, los pecados, las fallas, vamos a hacer abstracción de lo que hizo Rose. Grave, no grave, evidentemente si estuvo execrado todo este tiempo, tiene que haber sido muy grave, muy grave, porque atentó contra algo sagrado que quienes amamos al béisbol debemos proteger y preservar, la integridad del juego. Exacto. Entonces la muerte de Rose, que como pelotero fue fantástico, que nos hizo enamorarnos del juego, con su intensidad, con su despliegue, con sus deslizamientos de cabeza, con sus hits, con su grandeza como pelotero, que luego fue manchada, con sus fallas humanas. Era un ludópata, era un apostador empedernido, apostó incluso y lo fue admitiendo de a poco en juegos en los cuales él estaba dirigiendo. Dice que nunca para perder, pero puede influir en el juego de una u otra manera. Entonces, que esto se lo lleve la muerte, me parece sumamente grave que el comisionado del béisbol haga esta suerte de dictamen que insisto, César Miguel, tiene esa falla de origen y que en este sentido no favorece a Rose. Si ellos querían reinstalar a Rose, si querían ponerlo de nuevo como elegible para el Salón de la Fama, hubieran podido buscar una mejor fórmula. Ahora, ¿por qué procedió el comisionado Manfred de esta manera? ¿Qué tipo de presiones hay? ¿Es cierto que en esto influyó incluso la Casa Blanca y el presidente Trump? Yo creo que sí, César Miguel, que hubo un tuit en su cuenta, en su red social del presidente Donald Trump, y allí lo has puesto muy oportunamente, donde habla que el béisbol se está muriendo por todas partes, falso, muy típico, muy a su estilo. El béisbol está gozando de una salud financiera extraordinaria, la mejor en mucho tiempo, con buenas asistencias, reenganchando a una nueva audiencia con las nuevas reglas de juegos más cortos. Pero bueno, ese es otro tema. En todo caso, Trump allí afirma que el béisbol está muriendo por todas partes y que tienen que mover sus traseros gordos para volver a poner a Rose y perdonarlo. Esto no es un perdón, además. Esto es reinstalarlo, hacerlo elegible de nuevo. El perdón podría venir después. Si los 16 votantes del Comité de la Era Clásica votan 12 de esos 16 a favor de definitivamente inmortalizar a Pete Rose. Pero yo sí creo que ese mensaje del presidente Donald Trump amedrentó, influyó y presionó al comisionado Rob Manfred. Has dicho algo que me llama la atención. Lo has definido como falla de origen. Dice Manfred, con la muerte termina el castigo. Pero el ejemplo, el precedente permanece intacto, más allá de que ya Pete Rose no esté entre nosotros. ¿Qué ocurre entonces? ¿Eso va a ser licencia para que los peloteros activos, algunos que tengan ese vicio de la ludopatía, apuesten también? Se abre una caja de Pandora, César Miguel, total y completamente. Ciertamente, hoy día las casas de apuestas forman parte de MLB, son socios comerciales y muy importantes. Y hoy día hay manera de rastrear si algún pelotero se sale del curso, como pasó lamentablemente con un venezolano, Raúl Tucupita Marcano, o Tucupita Marcano, en este caso el hijo de Raúl Tucupita Marcano, que apostó en juegos de su equipo y en fin fue execrado del béisbol. A él habría que perdonarlo. O vamos a esperar que se muera entonces para perdonarlo, porque la muerte ya quita las culpas o la muerte hace cesar la inhabilitación. Hay que esperar entonces que casos menos graves, que yo entiendo son menos graves, lo que hicieron Roger Clemens y Barry Bonds, por ejemplo, que dicho sea de paso, nunca dieron positivo en el consumo de sustancias prohibidas, que es otro tema y es otro pecado, pero creo que es menos grave que atentar a la integridad del juego a través de apuestas. Pero en todo caso hay que esperar a que Clemens y Bonds se mueran entonces para reconsiderar sus casos, porque la muerte se lleva a esas culpas. Todos tenemos culpas, unas más graves que otras. Y en el béisbol, las culpas por atentar a la integridad del juego creo que son sumamente graves como para que la muerte no haga prescribir ese tipo de culpas. Pero tienes razón, Fernando, porque uno puede sospechar
que el tema de las sustancias prohibidas también va a ser perdonado, ¿no? Sí, y en el caso de Clemens y Bonds, Clemens fue un juicio millonario en el que fue declarado no culpable. Y aún así, los cronistas de la BBVA, la Asociación de Escritores de Béisbol, consideraron que había una sospecha suficientemente grande y grave como para impedir que él obtuviera el 75% necesario para ingresar a Cooperstown, y en sus 10 años en la boleta, ni Clemens ni Bonds lograron ingresar. Lo más que sacaron fue el 66, 67%. Ellos van a pasar ahora, y ya pasaron de hecho al comité de la era moderna. Hay varios comités hoy día que evalúan distintas etapas del béisbol. Pete Rose va a ser evaluado en el comité de la era clásica, peloteros de 1980 hacia atrás. Eso va a ocurrir en diciembre de 2027, y entonces esos 16 miembros del panel del comité de la era clásica, si 12 de ellos consideran, ahora que Rose es elegible de nuevo, que merece estar en Cooperstown, entonces sí vendrá el perdón. Pero bueno, ya veremos. Por lo pronto está esta discusión centrada en este momento, y que es realmente todo un tema. Lamentable, sin lugar a dudas. Fernando, muchísimas gracias por compartir con nosotros en el programa de hoy. Siempre un gusto, César Miguel, un abrazo. El gran Fernando Arriaza, nuestro compañero aquí en La Pelota. Una pausa y ya regresamos con el foro de hoy, la identidad cultural. Nuestro foro del día de hoy, la identidad cultural. Para abordar este tema, ¿qué es la identidad cultural? ¿En qué consiste? Tenemos a dos destacados científicos sociales. Nada menos que Tulio Hernández en la ciudad de Bogotá y en Boston, Guillermo Flores Borda. Tulio, Guillermo, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación del día de hoy. Buen día, César Miguel. Gracias. Muchas gracias, César Miguel, por la invitación. Gracias. Tulio, tú y yo que nos conocemos desde hace ya mucho y tenemos mucho tiempo de brega en estas lides, esta fue una discusión recurrente en los medios académicos y universitarios en los años 70. ¿Qué es la identidad cultural? ¿Dónde está la identidad cultural? Era como buscar algo que se nos había perdido. Hoy por hoy, 50 años después, ¿qué es la identidad cultural? Vamos a comenzar con Tulio. Bueno, efectivamente fue un concepto que incluso fue asumido de una manera fanática, que producía muchos debates y que en el fondo era una forma de resistencia o de defensa frente al proceso que se estaba produciendo de internalización de la cultura, de la cultura, de la expansión de la cultura de masas, y la idea un poco principista de que la cultura de masas, la cultura industrial, la cultura hecha en los Estados Unidos, la cultura que circulaba por los medios, amenazaba a las culturas integrales, a las culturas autóctonas que se protegían con el escudo de la identidad cultural. Entonces, mucho tiempo después, bueno, ya esa polémica no es tan importante, tan decisiva, pero sin embargo el concepto existe y el concepto tiene su valor, solo que se asume que las culturas y las identidades culturales no son estáticas, se transforman, no son puras, se mezclan, se articulan con otras, nacen nuevas identidades, pero para decirlo de manera resumida y tal vez simplista, se entiende al final por identidades culturales aquel conjunto de valores, de manifestaciones, de memoria histórica, de símbolos representativos que de alguna manera se han agrupado bajo el término de patrimonio. Es decir, en la sociedad hay organizaciones como UNESCO, por ejemplo, que se dedican a organizar, valorar,
tratar de preservar lo que se considera el patrimonio cultural de una nación o el patrimonio cultural de una región, o incluso hay valores que se asumen como patrimonio histórico o patrimonio arquitectónico o patrimonio cultural mundial. Y hay unas reglas para decidir eso. Me gustaría ahora, sí, me gustaría ahora oír tu versión, tu impresión, Guillermo, por favor. Guillermo Flores Borda. ¿Qué tal? O sea, yo me voy a enfocar en lo que yo suelo estudiar, que son identidades religiosas y políticas, ¿no? Yo me enfoco en la intersección entre religión y política. O sea, una persona puede tener diferentes, o sea, su identidad cultural normalmente puede ser fluida y puede ser interseccional, ¿no? Es decir, puedes tener varios aspectos dentro de tu identidad cultural que la componen. Yo me enfoco en dos, que son la parte religiosa y la parte política, ¿no? O sea, la política normalmente está conformada por una, digamos, fidelidad, afinidad hacia ideologías, partidos políticos, movimientos sociales, ¿no? Y la religiosa está basada en tu afinidad hacia cierto grupo de creencias espirituales o rituales o comunidades de fe, ¿no? Ahora, algo interesante de la identidad cultural, y estoy hablando del individuo, ¿no? Y cómo afecta en política, es que normalmente es entendido o sea, se ha entendido que normalmente la religión es lo que afecta a la política, ¿no? Y eso es una teoría que ha ido avanzando en el tiempo, ¿no? Que tu identidad religiosa determina también tus preferencias y tu identidad política, pero no hace tanto salió un libro de Michel Margolis que explicaba más bien la dirección reversa, ¿no? En que tu identidad política, de hecho, impacta tu identidad religiosa, ¿no? Es decir, en otras palabras, la identidad cultural uno tiene a entender que está conformada por varios elementos. Dos de esos que son los que yo estudio son la religión y política y su intersección. Y siempre hemos pensado que la relación entre religión y política es unidireccional, es decir, que la religión impacta en cómo tú crees y cómo tú votas en términos de partidos políticos, pero ahora ya sabemos que en realidad tu identidad política también puede influenciar en qué crees tú en términos de temas espirituales y religiosos, ¿no? Y eso es importante de cara a Estados Unidos, porque estas investigaciones de las que hablo, sobre todo por el crecimiento de movimientos como el nacionalismo cristiano blanco, ¿no? Como vemos también que hay más latinos evangélicos, o sea, ahora los latinos evangélicos en Estados Unidos son más o menos 20 y tantos %, pero en 5 años van a ser casi 50% del total de latinos en Estados Unidos. Entonces ya no es algo, o sea, es algo en lo que tenemos que enfocarnos más, ¿no? La intersección de la identidad política con la identidad religiosa de cara a las poblaciones que antes, o sea, en teoría son minorías, pero poco a poco ciertos grupos van a ir creciendo más y es importante entender cómo se conforma su identidad cultural, ¿no? Tulio, Guillermo ha incorporado un elemento muy interesante, que es el elemento religioso vinculado al hecho político. Me gustaría tu aporte en este sentido, por favor. Sí, quienes estudian desde la antropología las identidades políticas tienen digamos, un axioma básico, y es que para que existan democracias sólidas, tienen que existir identidades políticas básicas. Y un ejemplo, porque una identidad política, como bien lo dice Guillermo Flores, no es solamente la pertenencia a una determinada partido político o votar de alguna manera, sino que son en verdad unos espacios donde la gente, por ejemplo, las identidades políticas tradicionales de Estados Unidos, demócratas y republicanos, o las identidades políticas que existían en Venezuela, demócratas cristianos y socialdemócratas de AD, no solamente era el voto, sino eran algunas características, algunas disposiciones favorables o no, de rechazo o no a temas de la modernidad, a temas del matrimonio, a temas del aborto en el presente, a temas de la propia idea de militancia política y en algunos casos las relaciones con temas étnicos, mucho con temas religiosos. Entonces, digamos que por eso el tema de las identidades es tan atractivo, porque por un lado define los sentidos de pertenencia, establece diversidades entre los grupos, pero por otro lado es una fuente de choques, de conflictos, a veces de intolerancias
incluso de homofobias, como lo estamos viviendo hoy con el mundo lleno de migrantes, y de heterofobia. Pero sí, Sí. ese triángulo religiosidad, política, lengua, valores, ese cuadrado, vamos a decir, y prácticas, tradiciones religiosas o tradiciones populares, pues se conforman y se rearticulan a veces en lo político, a veces en lo religioso. Por ejemplo, las identidades católicas, en un caso como Colombia, es una religiosidad más parecida a la religión teológica, la escrita en los libros, mientras que la religiosidad popular venezolana es una religiosidad en cuya identidades se encuentran mezcladas creencias indígenas, creencias yoruba, hoy en día de influencia africana, creencias civiles, incorporación de los civiles como Bolívar dentro de los altares. Esas son dos maneras de vivir la identidad religiosa que difieren, por ejemplo, a Colombia y Venezuela. Muy, muy interesante. El tiempo lamentablemente se nos ha acabado, pero no quiero cerrar esta breve conversación sin preguntarte algo, Guillermo. Dijiste que la población hispana evangélica en Estados Unidos va a crecer. ¿Hay alguna referencia a la situación del catolicismo en Estados Unidos, sobre todo ahora, con un papa de Estados Unidos, peruano también, en el caso? ¿Qué nos dices, Guillermo? Es que, o sea, claramente la comunidad evangélica en Estados Unidos, latina, está creciendo y de hecho la expectativa era que llegara más o menos a casi 50, ¿no? En 5 años, o sea, para la siguiente elección, casi para la siguiente elección. Ahora, también la expectativa entonces era que en la comunidad latina también el catolicismo decrezca, ¿no? Pero ahora con el nombramiento del Papa, que además no solamente es estadounidense, sino que, o sea, creo que algo que ha llamado mucho la atención es que es latino, ¿no? O sea, en alguna manera, no es peruano. Y bueno, yo soy peruano, ¿no? Entonces, la verdad que ha desatado todo un debate increíble, ¿no? Porque uno habla con sus compañeros, amigos latinoamericanos o latinos en Estados Unidos, y ellos tienen la impresión de que es más peruano que estadounidense, ¿no? Pero si lo preguntas a alguien en Chicago, probablemente te dirán, no, él es de Chicago, ¿no? Pero entonces, o sea, lo que teníamos predicho de que va a decrecer, ahora ya no es tan seguro, ¿no? Porque al haber nombrado un papa que tiene una conexión tan fuerte con Estados Unidos y tan fuerte con una comunidad que normalmente tiene su identidad religiosa como un factor importante de su identidad cultural, que es la latina, entonces ahora ya no sé si puedes mantener la misma predicción, ¿no? Además porque es un papa que en realidad sabe usar, o sea, no es un papa, es un papa que usa mucho las redes sociales. En Perú lo hemos tenido en TikTok, en Instagram, en Twitter, entonces en Facebook. Entonces, creo que la gente o sea, es un papa que va a tener una conexión con un sector que suele estar en un momento en que define su identidad cultural y probablemente en términos religiosos, que es un sector más joven, ¿no? Entonces, ahora ya, o sea, antes hubiera dicho sí, va a decrecer, ahora diré, habrá que ver, ¿no? Ya. Tulio, Guillermo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Tulio Hernández en Bogotá, Guillermo Flores Borda en Boston. Ya regresamos en Conexión. El Consejo Nacional Electoral en Venezuela ha eliminado el código QR en las actas electorales, que servía como mecanismo para verificar la autenticidad del documento. ¿Por qué lo ha eliminado? ¿Ha acaso explicado la razón? Vamos a consultar con el experto en temas electorales venezolanos, Eugenio Martínez. Eugenio, muy buenos días. Gracias por atendernos en el programa de hoy. ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral ha eliminado el código QR de las actas? Bueno, el código QR fue la forma más expedita que tuvo la oposición de hacer una totalización paralela. Y el código QR, además, en las actas le permitió a las organizaciones de Contraloría Electoral tener un panorama muy rápido y de forma automatizada de los resultados que se estaban dando en todas las mesas de votación el pasado 28 de julio. Sin ese código QR, el proceso para hacer una verificación independiente
de los resultados que anuncia el Consejo Nacional Electoral o que anuncia el Consejo Nacional Electoral es mucho más tedioso, es mucho más complejo, está sujeto a muchos más errores porque hay que hacer una transcripción manual de las actas, es mucho más difícil verificar o es más complicado o más lento verificar la autenticidad de las actas porque hay que copiar los códigos hash de forma manual, alguna aplicación o transmitirlos Sí. vía telefónica. En fin, la decisión del Consejo Nacional Electoral lo que hace es complicar el trabajo de cualquier organización, partido político o grupo electoral que quiera hacer algún tipo de verificación independiente de los resultados que anuncie el organismo comicial. Evidentemente, esto seguramente no está pensado hacia las elecciones del 25 de mayo, sino está pensado hacia cualquier evento futuro, digamos el referendo por la Constitución tal vez, en donde la oposición venezolana sí decida participar o sí decida que tiene que hacer contraloría de lo que ocurre en las mesas de votación. Sin el código QR es mucho menos transparente la verificación de los resultados, mucho más complicada. Y seguramente si hubiese en el escenario de la elección del 28 de julio, sin las actas con ese código QR, hubiese sido bastante más difícil hacer un conteo independiente que contrarrestara los anuncios del Consejo Nacional Electoral después de la elección presidencial. No hay que ser demasiado suspicaz para entender entonces la razón por la que ese código QR no está ahora en las actas. Paso ahora a otro tema, y es algo que ya tú subrayaste en tus redes. ¿Por qué los candidatos opositores que están participando en este proceso no han dicho nada sobre esto? ¿Es que acaso estaban al tanto de su eliminación y no les tomó por sorpresa, o es que no les importa? Bueno, creo que incluso hay que ir un poco más atrás, porque si al tomarse una decisión técnica de no incluir en el acta de escrutinio el código QR, esto debió detectarse en las auditorías que se hacen al sistema. El Consejo Nacional Electoral dice que hizo las auditorías que siempre tienen que hacerse al sistema automatizado, y los 36 partidos que participan en la elección dicen que acudieron a las auditorías. Entonces, o no acudieron a las auditorías, o las personas que enviaron a las auditorías no tienen los suficientes conocimientos para detectar algún tipo de cambio en el funcionamiento del sistema, o simplemente decidieron guardar silencio primero en la auditoría y después durante el simulacro, porque la única forma que tienen los ciudadanos o las organizaciones de Contraloría Electoral de verificar que hubo un cambio mayor en las actas de escrutinio del sistema es después del simulacro de votación. Sin embargo, ninguno de los partidos que participa en la elección del 25 de mayo ha hecho un punto de honor, por decirlo de alguna manera, sobre este cambio que no es menor. Tampoco se ha hecho, por salir del debate técnico sobre el código QR, tampoco se ha dicho o se ha hecho mayor énfasis en los cambios constantes para la elección de las autoridades de la Guayana Esequiba y lo que se está haciendo con los electores del municipio Sifontes del estado Bolívar, que ahora no sabemos si pertenecen al estado Bolívar o pertenecen al estado Guayana Esequiba, o exactamente por quién pueden votar el próximo 25 de mayo. Hay un silencio ensordecedor, por usar ese lugar común, no solamente del CNE en informar lo que hace, sino en los partidos políticos que participan el 25 de mayo sobre las condiciones en las que acuden al proceso electoral. Cierto, silencio ensordecedor. Hay muchos detalles de esta elección que son curiosos, bizarros, absurdos, como votar por un Estado que en rigor no existe, en la práctica no existe, ¿verdad? Ahora, hoy estamos a 14 y las elecciones son el 25, restan apenas 11 días para el proceso electoral. ¿Está todo listo a efectos del Consejo Nacional Electoral y los partidos participantes? Bueno, hay que decir que sí, en la medida que no hay ningún tipo de presión sobre el Consejo Nacional Electoral,
sobre las condiciones y garantías que tiene que otorgar para la elección del 25 de mayo. Insisto que el tema de condiciones y garantías no ha sido un tema que ha puesto sobre la mesa o hayan puesto sobre la mesa ninguno de los 36 partidos que están participando, ninguno de los candidatos que están postulando esos 36 partidos. Entonces, Ujú, para el Consejo Nacional Electoral es muy sencillo organizar una elección que técnicamente es compleja, pero que no tiene ningún tipo de demanda de parte de las organizaciones que están participando. No hay ujú. demanda sobre acreditación de testigos, no hay ningún tipo de reclamo sobre sorteo de miembros de mesa, sobre capacitación de miembros de mesa, no hubo ningún tipo de comunicación o de explicación de lo que se auditó y de los resultados de las auditorías, más allá de la palabra del Consejo Nacional Electoral que todas las revisiones se hicieron. Así que, sinceramente, es un proceso muy sencillo para el CNE porque no hay nadie que esté haciendo algún tipo de contraloría Ujú. dentro del proceso o fuera del proceso sobre lo que el CNE hace o deja de hacer. Anda por la libre entonces el CNE y el señor Amoroso. Nunca mejor dicho, no hay nadie que esté haciendo una revisión constante o permanente de las decisiones o de las omisiones que tiene el CNE para el proceso del 25 de mayo. Eugenio, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un abrazo, César. Eugenio Martínez es periodista especializado en el tema electoral venezolano. Nos habló desde Madrid. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxito 107.1 FM. Leo lo siguiente. Lo que comenzó como un festivo evento de campaña se convirtió rápidamente en una escena de terror en el estado mexicano de Veracruz el domingo por la noche, cuando una candidata a alcaldesa fue asesinada junto a otras 3 personas. Una transmisión en vivo de Facebook capturó el horror de ese día. Mostraba a Yesenia Lara Gutiérrez saludando a los residentes mientras desfilaba por las calles de Tejistepec, rodeada de una caravana de seguidores. Aproximadamente 20 disparos se escucharon en el video. ¿Quién era ella? ¿Qué ocurrió? Vamos a México. En la ciudad de Puebla está el periodista Alberto Rueda. Alberto, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Encantado de saludarte, César Miguel. Un gusto poder platicar y conversar contigo. Lo que reseña del asesinato, lo que se reseña del asesinato de Yesenia Lara Gutiérrez es realmente escalofriante, es algo terrible. ¿Qué ocurrió? ¿Quién era ella, Alberto? A ver, fíjate, en México hay una particularidad, todavía no se homologan los procesos electorales en todo el estado, y particularmente en este estado de Veracruz, va a haber un proceso electoral el 1 de junio, que además coincide con la elección del Poder Judicial. Ahora vamos a elegir a ministros, a jueces, a magistrados. Se prevé una poca participación, pero particularmente en el estado de Veracruz también va a haber renovación del Congreso del Estado y renovación de las alcaldías. Y esta candidata de Morena, pues era una candidata a la alcaldía de este municipio, ahí enclavado en la zona oriente del estado de Veracruz. Ella estaba realizando un meeting, generalmente pues así son los mítines en México, que seguramente en otras partes del mundo también, pues la gente va saludando, va entregando algún tipo de publicidad, va saludando a la gente, se van abrazando con ellos. Son las famosas caravanas, obviamente llevan a veces tambores, van gritando consignas en apoyo al candidato o candidata, y actualmente también esto se documenta a través de las redes sociales, es decir, se anuncia que va a ser una caminata del candidato o de la candidata y lo graban en las redes sociales. Y fue lo que vimos, el horror que vimos es que esta candidata, Yesenia, va caminando, va saludando a la gente y de repente se acercan personas en motocicleta y comienzan a dispararle.
Le disparan a ella y obviamente pues también le disparan, digamos, los daños colaterales o las balas perdidas dan a otras 3 personas. Al final murieron 4 personas, una fue trasladada al hospital todavía con vida, murió en el hospital, pero murieron 4 personas en este atentado contra Yesenia Lara Gutiérrez, que contendía por la presidencia municipal de Texistepec, allá en el estado de Veracruz. Esto es parte de la radiografía, parte de digamos, una muestra de la violencia que todavía sigue imperando en México, porque además, César Miguel, ya lo que estamos contando y estamos relatando ya de por sí suena, pues por supuesto, Sí. preocupante y alarmante que en una transmisión en vivo ocurra esto, pero allá esto ocurrió hace 3 días, y hace 2 días el exalcalde de Actopan, Esteban Alfonseca Salazar, también fue asesinado junto con un Dios. exregidor ahí sobre la carretera Santa Rosa cuando regresaba también de un mitin político del partido Morena. Esto ocurrió durante las últimas horas. Y estos son dos temas que ocurren en el mismo estado en un contexto de una campaña política. Pero ayer por la noche, te quiero comentar, seguro ya lo sabes, César, una influencer en el estado de Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, era dueña de una estética, está haciendo un en vivo, esta influencer de 23 años, Valeria Márquez, y llega un sujeto y la asesina. Y las imágenes quedaron captadas porque ella estaba haciendo un live y estaban platicando, de repente ella se ve que alguien le habla, voltea, mutea, o le pone silencia la transmisión en vivo y se ve cómo recibe 2 disparos, uno en el abdomen y otro en la cabeza y pierde la vida. Estas son radiografías que nos muestran pues cómo la violencia sigue imperando en México. ¿Quiénes llevan adelante esta violencia? En el caso de Veracruz asesinan a 2 políticos del partido de gobierno, del partido Morena. ¿Hay sospechas? ¿Yesenia recibió algún tipo de amenazas? No se tiene hasta el momento la información clara, porque si hubiese ella hecho alguna denuncia por tener temor, le hubieran asignado algunas escoltas. Es por lo menos lo que dice la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, que dijo, vamos a hacer justicia, no vamos a permitir que esto se repita, y al otro día se repitió. Entonces, es parte de la efervescencia política en el proceso electoral del año pasado, del 2024, en México, donde pues se renovó la presidencia de la República, muchas gubernaturas, entre otras. También hubo muchos casos de violencia, pero a pesar de ello, los datos y las estadísticas refieren que ha disminuido los homicidios, porque si bien estamos llegando a los 6,700 homicidios en el primer trimestre de 2025, hay una reducción de el 5% con respecto a años pasados, pero la violencia política como la que estamos viendo en Veracruz sigue latente en un proceso donde en una lucha por el poder pueden llegar a asesinar a los propios candidatos a pues, cuestión de días de que venga el proceso electoral, pues estamos a prácticamente 16 días de que se den las elecciones en Veracruz. ¿Y la influencer en Guadalajara, hay alguna sospecha? ¿Por qué le asesina? Pareciera que, bueno, uno de las líneas de investigación apuntan a su expareja sentimental, alguien de mucho dinero, de negocios, que también traía por ahí, andaba en malos pasos. Eso es lo que se ha presumido hasta el momento. Llama mucho la atención porque ella temprano había también hecho un live y ella se ve como alguien le dice es que te vinieron a buscar y dice, qué raro, pero y venían en moto, sí, venían en moto. Y todavía dice como entre jugando, pero como entre preocupada de, ¿será que me quieren levantar o será que me van a matar? Qué raro. O sea, lo hace en una situación como muy orgánica en ese live. Y eso habría ocurrido en la mañana y en la noche es cuando sucede ello. En Jalisco, que además también traen 2 fenómenos. Por un lado, el tema de la violencia y por el otro, el tema de las desapariciones. Así que, pues sí es lamentable lo que se está viviendo en México. Y a todas estas, ¿qué dice la presidenta Sheinbaum? Pues es prácticamente el discurso que ya todos sabemos, muy rebuscado. Vamos a investigar, estamos investigando, vamos a pedirle a las fiscalías que actúen con prontitud, que lo hagan de manera eficiente, que no quede esto impune. Eso prácticamente parte de los discursos. Lo que sí yo te puedo decir, hemos hablado en muchas ocasiones, César, sobre la inseguridad y la violencia en México. Lo que sí te puedo decir, y que aquí mucho hemos criticado al movimiento de López Obradorista, por
por lo que hemos documentado y por las cifras y por la crudeza de las mismas, pero por lo menos hemos visto que la presidenta Sheinbaum a diferencia de su antecesor López Obrador, sí está queriendo resolver el tema de la inseguridad y la violencia. Ya se dejó de lado esto de abrazos no balazos. Pareciera que ahora sí se está queriendo enfrentar esa situación, pero obviamente la herencia que dejan los gobiernos del PAN, del PRI y el de Morena con López Obrador, sí es demasiado tiradero. Ella está haciendo lo que puede con lo que tiene. Tiene un secretario de seguridad que me parece que es operativo, que conoce, es Omar García Harfuch, que fue además su secretario de seguridad cuando ella fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, y pareciera que lo están intentando, pero la resistencia está muy complicada, y ya hemos visto también la intervención de Estados Unidos retirándole la visa incluso a gobernadores con esa sospecha de que puedan estar coludidos o que anden también en malos pasos. Dios. Alberto, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Es un placer como siempre, que tengas un excelente día. Alberto Rueda, periodista desde la ciudad de Puebla, en México. Una pausa y ya regresamos. Beck, miembro FDIC. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión. ¿Agujero negro? ¿Qué son las extrañas explosiones espaciales que los científicos aún no logran entender? Vamos directamente a la ciudad de Bogotá, donde está el doctor Santiago Vargas Domínguez, doctor en astrofísica y profesor asociado del Observatorio Astronómico Nacional de Colombia. Santiago, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días. Cuando hablamos de un nuevo tipo de agujero negro, de explosiones que los científicos aún no logran entender, ¿de qué estamos hablando? Sabemos que existen agujeros negros de diferente tipo. Hay agujeros negros pequeños que típicamente se forman cuando estrellas mueren de forma violenta y dejan ese rastro, un agujero negro de una masa pequeña. Pero también sabemos que hay agujeros negros supermasivos. Estos grandes agujeros negros están típicamente en el centro de las galaxias y pueden llegar a tener tamaños monstruosos, pueden llegar a ser 5.000 millones de veces más masivos que nuestro Sol. Este agujero negro en particular que se cree que existe ahora es un agujero medio intermedio. Quiere decir que tiene una masa que puede ser de 100 a 1.000 veces la masa de nuestro Sol. Pero es una teoría, todavía esos agujeros negros realmente no se han descubierto directamente y son una especie de eslabón perdido. Entonces, esta noticia nos pone a pensar si efectivamente existen estos agujeros negros intermedios que estén entre los más pequeños y los más grandes, y eso pues sirve para alimentar toda la teoría en torno a cómo evolucionan diferentes cuerpos en el universo, y sería descubrir un nuevo tipo de astro en el universo, que es este tipo de agujero negro con masas intermedias. ¿Cómo es un agujero negro, Santiago? Un agujero negro es un ente, de hecho, que se conceptualizó hace mucho tiempo, en el siglo XVIII. Y la idea es una especie de estrella cuya luz no puede escapar completamente porque la masa del propio objeto es tal que hace que la luz se curve sobre sí misma. Es un objeto que no permite que nada escape de él. Y esos agujeros negros, pues luego ya en el siglo XX se descubrieron, llamémoslo así, en la teoría, hacia 1950, ya la teoría general de la relatividad da como solución de unas ecuaciones ese tipo de objetos, agujeros negros. Y mucho más recientemente, ya en el siglo XXI, se ha descubierto agujeros negros que ya hemos incluso fotografiado en el centro de galaxias, y eso pues es algo que cambia la configuración de su entorno porque hace que todo lo que esté alrededor sienta una atracción especial hacia el centro de ese agujero, y hay un punto en el cual ya no hay retorno, es decir, todo lo que cruce una frontera que se llama el horizonte de sucesos, ya el agujero se lo va a tragar. Entonces son entes muy interesantes, durante mucho tiempo fueron muy exóticos, no se sabía exactamente qué eran ni si existían, y hoy pues estamos tratando de entender cómo evolucionan, qué tipos de agujeros hay y cuál es su importancia en la evolución del universo. Santiago, a ver si entiendo. Es negro porque no sale la luz, ¿verdad? Correcto. Pero no es un vacío, es un objeto. En otras palabras, yo podría chocar contra el agujero negro. Claro, de hecho es todo lo contrario al vacío, porque es tan denso ese objeto, es una materia que está tan comprimida
que su densidad aumenta enormemente. Entonces realmente es todo lo contrario a algo vacío. Es negro porque no vemos lo que está ahí adentro, porque la luz no puede escapar. Nuestros ojos perciben luz que rebota o escapa de diferentes partes, pero si el agujero se traga toda esa luz, lo vemos negro, pero es muy denso, es el objeto más denso que conocemos en el universo. Entonces es ¿Y muy para buena qué? esa pregunta. ¿Para qué es el agujero negro? Porque uno entiende que hayan estrellas, uno entiende que hayan planetas, eh, cometas y demás, pero ¿para qué el agujero negro? Bueno, una pregunta que todavía no hemos respondido porque de hecho no sabemos qué hay dentro del agujero negro. Hay muchas Mm, teorías, pero como la luz es nuestra única fuente de información y si no tenemos luz que salga del agujero, pues no sabemos qué hay allí dentro. Todos son teorías que tenemos que especular hasta cierto sentido y tampoco sabemos cuál es su papel en la evolución del universo. Por eso exacto. encontrar este tipo de agujero negro intermedio sería como una especie de eslabón que nos une los pequeños agujeros que sabemos que se forman Eso, ah, ¿por cuando las qué, estrellas mueren. a ustedes los científicos, por qué les resulta tan importante descubrir que hay agujeros negros medianamente intermedios? ¿Por qué eso tiene Claro, importancia? eso sería importante porque aún en estos temas de cosmología hay muchos misterios. Uno de ellos se llama la materia oscura. La materia oscura es algo que no sabemos qué es porque no emite luz y de alguna manera es como un pegamento que hace que las galaxias tengan cierta forma. Pero encontrar agujeros medios intermedios puede completar esa idea de cómo esos agujeros surgieron y cuál es el papel de la Mm, materia oscura en esa historia evolutiva del universo. Entonces, entendemos más o menos los agujeros negros pequeños, entendemos cómo se forman los grandes que están en el centro de las galaxias típicamente, pero estos intermedios son como un nuevo tipo de agujero que nos pone a pensar cómo se formaron y cuál es su papel en la evolución del universo. Y lo que se descubrió aquí en esta noticia es que probablemente esos agujeros negros intermedios sean capaces de tragarse estrellas, despedazarlas y que esas estrellas al despedazarse emitan una ráfaga que podemos observar durante un instante de tiempo, una ráfaga que se llama transitoria. Pero apenas se han descubierto una docena de esos casos, estamos todavía en pañales para tratar de entender qué tan importantes son esos tipos de agujeros negros intermedios. Fue por una explosión que dura un instante que se logra saber descubrir la existencia. Y esta última está a Correcto. 200. Una fuente nueva de información de cosas que suceden en este tipo de objetos, pero como no sabemos cuándo van a suceder y son muy rápidos, tenemos que estar alerta al momento en el que comience a verse ese brillo, apuntar los telescopios a esa región y poder Ya, indagar mucho más sobre lo que sucede allí. fascinante de verdad. Santiago, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchísimas gracias, un feliz día para usted y para todos los que nos ven. El doctor Santiago Vargas Domínguez, del Observatorio Astronómico Nacional de Colombia, habló desde Bogotá. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Eduardo Mendoza, el escritor catalán, uno de los nombres fundamentales
de la literatura escrita en España. Se ha hecho acreedor del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025. A sus 82 años, este gran escritor que maneja con una habilidad extraordinaria temas serios y trascendentales y el humor, el autor de La ciudad de los prodigios, el autor de el último trayecto de Horacio II, La aventura del tocador de señoras, 3 enigmas para la organización, y tiene una excelente, el último viaje de Pompilio Flato, que es una historia extraordinaria, pues una historia de un detective, una pesquisa en tiempos de Cristo, y se topa incluso con Jesucristo en algún momento. La verdad sobre el caso Savolta fue su primera novela. La aventura del tocador de señoras es hilarante, sin lugar a dudas. Transbordo en Moscú. Es un escritor, estos de esos nombres donde todo el mundo se pone, está de acuerdo en que se haya llevado el premio Príncipe Asturias de las Letras. Y este jueves, en Conexión, Transparencia Venezuela nos explica por qué nadie quiere invertir en Venezuela. ¿Por qué no se invierte en Venezuela? Este jueves, en Conexión. Gracias por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.